de tener como invitada a la doctora Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar en esta conferencia, que es el avance de las ultraderechas, las crisis de las masculinidades y el movimiento feminista. Les voy a dar una breve semblanza de la doctora. La doctora es profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde imparte cursos de teoría sociológica, filosofía de la ciencia y feminismo. Es doctora y maestra en filosofía de la ciencia y es licenciada en sociología, todas por la UNAM. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Bari, Italia, sobre epistemología feminista. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras y participa como panelista en diversos medios públicos independientes. Es autora del libro Ontología Sociológica Clásica de la UNAM, Yediza, México 2020. Bueno, sin más preámbulo, pues le doy la palabra para que podamos aprovechar estos minutos. Gracias. Ay, qué emoción. Una ya no está acostumbrada así a auditorios llenos. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Creo que este tipo de invitaciones y de encuentros se desprenden de algo que está pasando en la universidad y de que es un proceso del que espero que todas ustedes puedan beneficiarse algún día, que tiene que ver con la creación así como informal de redes de mujeres, que de pronto nos vamos conociendo en uno u otro espacio y de pronto decimos, a ella la voy a invitar a... Y creo que esa especie de trampa que le hacemos como a los candados super patriarcales de la academia generan estas posibilidades, ¿no? Y algún día yo creo que se va a estudiar qué está pasando con la academia en tiempos de la creación y el fortalecimiento de redes feministas, de redes de mujeres académicas. Entonces, bueno, yo agradezco muchísimo la invitación. Me pidieron que preparara una cosa de media hora, pero no sé si tengo más o menos ese tiempo. Ok, entonces me voy a poner el reloj porque si no me descoso y ya no me entero. Bueno, el tema que nos convoca no es un tema feliz, no es un tema que nos permita como platicar sonrientemente. El tema del ascenso de la ultraderecha es uno de los temas que más preocupan a escala internacional, y me gustó cómo lo planteó el título de la conferencia, porque me parece que pone el énfasis en algo que yo ya había venido pensando, y no solo yo, muchos especialistas lo han venido ya pensando, en términos de cuál es la correlación entre el ascenso de las ultraderechas que estamos viendo y los movimientos feministas de los últimos tiempos, ¿no? Entendiendo que no puede tratarse de eventos aislados. Entonces, bueno, yo les quiero como empezar esta charla planteando una especie de dos espejos. Son dos espejos que planteo en clave marxista. Sin la clave marxista probablemente no tengan tanto sentido estos espejos, pero es como dos espejos para mirar lo que hoy está sucediendo de cara a otras experiencias históricas, a otra experiencia histórica muy concreta que tiene que ver con el ascenso del nazismo en la década de los 30 en Europa. Entonces, mi propuesta es como mirarnos en ese espejo, ¿no? Mirar lo que está sucediendo hoy en el espejo de lo que sucedió en la Europa el ascenso de la Alemania nazi. Una interpretación famosa del ascenso de la Alemania nazi es la que intentó avanzar la Escuela de Frankfurt, que entendió el ascenso del nazismo como una especie de dinámica inherente a la sociedad capitalista, que tendría una especie de tendencia endémica autoritaria, que está vinculada como a cómo resuelve el capitalismo sus propias crisis, y que una posible resolución pues es una deriva autoritaria de alguno de los estados clave, ¿no? Esta postura lo que dice es que el nazismo puede ser entendido como, y fíjense qué interesante porque podemos mirarnos en ese espejo, una exacerbación autoritaria y totalitaria del capitalismo, reitero, como resultado de la crisis del capitalismo liberal de principios del siglo XX.
Y en esta deriva autoritaria, en esta deriva totalitaria del capitalismo, pues lo curioso es que y lo dramático es que el propio sistema viola los consensos que lo legitimaban, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros vemos lo que sucedió en el devenir autoritario de la República de Weimar en Alemania a principios de siglo, y si vemos la deriva nazi, pues podemos ver que el supremacismo racial fue una exacerbación que daba por terminado el pacto igualitarista con el que emergió la modernidad capitalista legitimada, ¿no? El pacto igualitarista post-revolución francesa. Y entonces la gran pregunta es si estamos volviendo a estar más o menos ahí, si una crisis del libre mercado tal y como se impuso en la era neoliberal, si hay una crisis en la que la organización multipolar del mundo le puso un freno a un consenso de organización económica mundial que descansaba en la hipótesis de la hegemonía indiscutible de Estados Unidos. Y cuando la hegemonía indiscutible de Estados Unidos empieza a poner a discusión con el ascenso de otras economías, sobre todo en Oriente, pues parecería que estamos ante un momento en el que el consenso neoliberal que se hizo al amparo de la hegemonía de Estados Unidos está volviendo a tener aquello que tuvo la Europa de principios del siglo XX, es decir, una respuesta exacerbada en donde en algunas sociedades las expresiones de ultraderecha son una especie como de defensa exacerbada del status quo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en la ultraderecha de hoy y vemos el video que hace poco seguramente vieron, Donald Trump circuló en sus redes oficiales, en donde estaba anticipando el futuro después del genocidio en Gaza, con esta especie de resort, en donde Netanyahu, él y Elon Musk departían felices y vacacionaban, pues en realidad eso nos queda, hace que la propaganda nazi de principios del siglo sea un juego de niños, ¿no? Es decir, esta exaltación y esta apología de la limpieza étnica y del genocidio nos da como testimonio del momento en el que estamos hoy, ¿no? Entonces esa es como la primera provocación que les quiero lanzar, ¿no? De la misma manera en que podemos entender el ascenso del nazismo como una respuesta exacerbada a una crisis del capitalismo liberal de principios de siglo, podemos entender el ascenso de la ultraderecha de hoy a una respuesta exacerbada y un ascenso de la ultraderecha en el hegemón, ¿no? Ya no son expresiones aisladas, también la Europa post-soviética, ¿no? Es en Estados Unidos, digamos, ¿no? No es ahí solo en el cono sur, es en el mero centro del hegemón. Este ascenso de la ultraderecha emblemática y tristemente representada por Donald Trump podría ser entendida como una exacerbación producto de un reacomodo en clave crisis del pacto neoliberal centrado en la economía de Estados Unidos. Esa es la primera provocación que les quiero hacer. Otra se desprende, así como la primera la desprendí de una lectura del nazismo por parte de la Escuela de Frankfurt, esta se desprende más clásico aún, una provocación que viene en última instancia del 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, es un texto hermoso que si no conocen, conózcanlo. Una de las cosas que queda clarísimo como tesis subyacente es la idea presente en el marxismo clásico de que la clase no es en realidad un término que agrupe demográficamente a las personas según su lugar respecto a la propiedad de los medios de producción, sino que la clase es un actor político, un sujeto político y que por lo tanto emerge en la lucha de clases. La clase es clase cuando lucha contra la otra clase, ¿no? Y eso es muy claro en las relaciones intraburguesas. Si nosotros vemos lo que sucede al interior de la clase propietaria cuando no está enfrente la otra clase, pues se pelean entre ellos, ¿no? Y se pelean un poquito con las reglas del juego y la competencia capitalista en sus tendencias monopólicas, en donde el grandote se pone al chiquito, o se pelean abruptamente. Las revoluciones burguesas del siglo XIX pueden ser interpretadas como un duro choque entre distintas capas de la burguesía, las capas más centradas en la gran propiedad de la tierra, dirá Marx, y las nuevas capas industriales de la burguesía capitalista moderna emergente, ¿no?
Si nosotros pensamos en esta tesis en el día de hoy y vemos el recientísimo tema, el desaguisado y el affair de los aranceles que sigue en pugna, vemos también que hay unas pugnas intraburguesas, ¿no? En donde, por ejemplo, las burguesías automotrices de Estados Unidos están diciendo a Donald Trump en contra de las burguesías, de los tecnoseñoros feudales tipo Elon Musk, que está diciendo, no, espérate, o sea, a mí el proteccionismo económico, cuando me llevas 40 años empujando a que yo haga una piececita aquí, otra piececita acá y luego ensamble acá, pues no me conviene que le metas aranceles a la desintegración y a la desmembración, al desmembramiento productivo al que obligó a esas industrias la propia dinámica globalizante del neoliberalismo imperante hasta hace poco, ¿no? Entonces, las burguesías cuando no tienen clase enfrente se pelean entre sí, punto, ¿no? Es el ascenso del sujeto antagonista la que genera espíritu de cuerpo por un lado, pero por otro lado también ha generado en cruces históricos de ascenso amenazante del sujeto antagonista que socava el consenso mismo estructural del sistema capitalista, ha provocado también estas exacerbaciones. Y entonces, así como el nazismo de los 30 puede ser interpretado como un reacomodo vía exacerbación de una crisis endémica de la dinámica económica del capital, también puede ser interpretado como una respuesta exacerbada del capitalismo frente a su enemigo. En el caso de los 30, pues la amenaza proletaria que había logrado consolidar un polo en la geopolítica internacional en la que se cambiaba de hipótesis, se haya o no logrado, pero se cambiaba de hipótesis, de ese tamaño era el desafío, ¿no? Y de la misma manera en la que esa exacerbada respuesta del capital rompió con su consenso ideológico, con su revestimiento ideológico de la igualdad y tomó la forma exacerbada del supremacismo ario, pues hoy podemos ver que tenemos expresiones de ultraderecha que también están reaccionando violentamente en contra de sus propios revestimientos ideológicos de hace poquito, ¿no? Una heteronorma misógina muy fuerte frente al discurso de la diversidad que habían más o menos incorporado, una defensa férrea de la dinámica poco cuidadosa con el ambiente del viejo capitalismo frente al capitalismo verde, ¿no? Esta idea de Trump de decir me voy de los acuerdos de París, ¿no? Están rompiendo su propio consenso ideológico con la idea de que el capitalismo se podía acomodar, ¿no? O todo lo que ahora se esconde detrás del término woke, dicho en boca de estos señoros, ¿no? Todo lo que dicen que es woke en realidad era el revestimiento ideológico de ese capitalismo buenendita, cuyo ejemplo emblemático son los demócratas gringos. O sea, son asesinos, genocidas, racistas, clasistas, misóginos, pero en el discurso y en la narrativa son súper ecologistas, son súper pro diversidad, son súper igualitaristas de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, si esa exacerbación que fue el nazismo fue la respuesta al ascenso del movimiento proletario, a la amenaza civilizatoria que representaba el proletariado, ¿a qué está respondiendo este ascenso de la ultraderecha? Y mi hipótesis, como la de muchas otras compañeras, es que es una respuesta al ascenso del movimiento feminista de las últimas décadas que ha tenido el siglo XX. Así como el siglo así como el siglo XX nació con una interpelación, con una amenaza muy potente del proletariado al pacto burgués, pues el siglo XXI nació con una amenaza antagonista muy potente de las mujeres organizadas en todo lo ancho y todo lo largo del planeta. ¿Por qué es una amenaza en clave antagonista? Pues porque el movimiento de las mujeres, así como el movimiento proletario a principios del siglo XX, puso en discusión el núcleo mismo que garantiza la reproducción del capital, es decir, planteando la posibilidad de socializar los medios de producción, ponía en jaque la posibilidad misma de continuidad del sistema capitalista, ¿no? ¿Por qué el movimiento feminista tiene ese alcance y esa potencia tal que provoca una reacción del enemigo tan potente, tan poderosa y tan rabiosa, ¿no? Pues porque el movimiento feminista
pone el dique aún en algo previo, el dique en la división sexual del trabajo. Cuando el feminismo pone el dique en la división sexual del trabajo, se está poniendo el dique en todo ese trabajo no pago que garantiza que el obrero llegue a ser explotado en la fábrica, que tiene que ver con todas las labores de cuidado y todo el trabajo doméstico no pagado, ¿cierto? Entonces, de ese tamaño es el desafío que plantea el movimiento feminista cuando llega a plantear la posibilidad de socializar los trabajos de cuidado. Así como el movimiento proletario amenazaba pensando, imaginando la posibilidad de socializar los medios de producción, pues el feminismo avanza y amenaza imaginando la posibilidad de socializar los trabajos de cuidado. Entonces, la segunda tesis que les quiero plantear es que así como el nazismo puede ser interpretado como una expresión exacerbada, bizarra de la sociedad capitalista en contra del ascenso del movimiento proletario y por eso fue brutal, violenta y explícitamente anticomunista, pues la ultraderecha y el fascismo de hoy en día puede ser entendido como una respuesta al ascenso del movimiento feminista, que también, y por eso la ultraderecha hoy es brutal y violenta y explícitamente antifeminista y misógina, ¿no? Y por eso además se sostiene materialmente en esta especie de ejércitos de varones socializados de modo muy violento con esta generación de masculinidades exacerbadas, ¿no? A la exacerbación del capital, también siempre acompañado, y esto es muy interesante, en la mancuerna entre capital y patriarcado, siempre ha sido acompañada con la exacerbación de su masculinidad. Y entonces vean el ejército nazi, ¿no? Vean los núcleos nazis. Tienen soporte en una exacerbación de lo masculino que hoy estamos viendo dramáticamente en lo que Rita Segato denomina la pedagogía de la crueldad, que está implicada en los procesos de socialización en el que los varones son socializados pasando por una serie de ritos iniciáticos violentos que conforman después al sujeto feminicida, ¿no? Como algo sustancial al sistema, no como una perversión atípica de algunos u otros desviados. Entonces, estas dos como provocaciones que les quiero lanzar, ¿no? Que nos hacen pensar a la ultraderecha, como analogándola, le dan contenido histórico, algo que se ha hablado mucho, ¿no? De si podemos pensar en Milei, en Meloni, en Trump, en Elon Musk, ¿no? Como una especie de nueva internacional fascista. Pues sí hay correlatos históricos, y si nos miramos en el espejo de la Europa de la década de los 30 del siglo XX, por supuesto que podemos pensar esto como movimientos análogos. Dicho lo cual, pensemos en dónde estamos, o sea, en qué momento estamos ahorita. El diagnóstico no es para nada esperanzador. En las ciencias sociales nos hemos venido quedando sin palabras para que nuestro propio vocabulario dé cuenta de lo que está pasando. El horror es tan grande que ya fuimos a pedirle prestado vocabulario metafórico a otros dominios, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos a una Sayat Valencia hablar de un capitalismo gore. Le tuvimos que ir a pedir al cine a esta expresión de lo gore, como el horror del horror, ¿no? Explícito, para hablar de la fase del capitalismo que estamos hablando. O podemos con Nancy Fraser ver esta expresión de capitalismo caníbal. El canibalismo no es una expresión analítica de la herramienta conceptual de la batería de herramientas conceptuales de las ciencias sociales. Se lo tuvimos que ir a pedir a otros derroteros, ¿no? Capitalismo caníbal de Nancy Fraser, ¿no? O Rita Segato, que habla de una fase apocalíptica del capital. Pues el apocalipsis tampoco no es terminología de las ciencias sociales, ¿no? Ni económica, ni sociológica, ni politológica, ¿no? Se la tuvimos que ir a pedir a la ciencia ficción para poder nombrar lo que está sucediendo, en una especie de situación en la que ya ni siquiera nos alcanza el vocabulario para tanto dolor, para tanto horror, para tanta desesperación de tantos millones de personas, ¿no?
Y este escenario en el que podemos hablar de lo gore, de lo caníbal, de lo apocalíptico, pienso que está como muy claramente signado por cuatro procesos ¿no? Estamos en una de exacerbación de la explotación que siempre ha habido, pero se exacerba con los mecanismos, por ejemplo, de uberización del trabajo. Esos son mecanismos de exacerbación de la explotación capitalista. Pero también se exacerba la expulsión de personas, que siempre ha habido, pero hay un proceso de exacerbación de la expulsión de personas, porque el capitalismo, con su disgregación productiva implicada en el neoliberalismo, pues también empujó al desplazamiento forzado de personas, porque necesitaban que la mano de obra se adaptara a su sistema productivo, ¿no? De apertura de fronteras. Y por supuesto que el sistema de explotación requería que esa apertura de fronteras fuera para las mercancías, pero no las personas, porque para las personas el cierre de fronteras implica la garantía de trabajo precarizado, ¿no? Porque la condición de trabajador sin documentos pues te hace susceptible de una mucho mayor precarización y explotación, ¿no? Entonces se exacerba la explotación, se exacerba la expulsión de personas, se exacerba el extractivismo, esta dinámica poco sustentable del capital con la naturaleza, y se exacerba el exterminio, como lo podemos ver en Gaza, ¿no? Lo que ha sucedido en Gaza no es sino la exacerbación de una dinámica endémicamente genocida de limpieza étnica como uno de los factores esenciales del reacomodo político de las potencias capitalistas. De tal manera que con la exacerbación de la explotación, de la expulsión, del extractivismo y del exterminio, estamos en un momento en el que verdaderamente nos estamos jugando la vida. Estamos en una situación de vida o muerte. La vida en el planeta, la sustentabilidad de la vida en el planeta está en juego, pero no solo como roca que orbita alrededor del Sol, sino sobre todo la vida de millones de personas está en juego. La incapacidad del pacto geopolítico post-Segunda Guerra Mundial de parar el genocidio en Gaza nos habla de que la humanidad está en riesgo, porque puede haber un genocidio impune, no obstante las reglas del juego, no obstante el dictamen de las organizaciones internacionales que pusieron fin y dieron forma al pacto histórico después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el horizonte es súper feo. No sé si les logro comunicar el nivel de riesgo al que estamos y el nivel de zozobra al que eso nos podría condenar. Y sin embargo, pues creo que tenemos en las calles, en las aulas, en nuestros espacios cotidianos, en nuestras redes, en nuestros portales de comunicación que vamos abriendo trabajosamente, pues sí se está dibujando un horizonte de posibilidad que nos debe como esperanzar y comprometer con nuestra capacidad de incidir en lo que está sucediendo. Voy a hablar en el derrotero del feminismo porque es el que más me convoca y el que convoca temáticamente a la mesa de hoy, pero creo que lo podemos pensar desde otro lugar, desde otros lugares, ¿no? Yo creo que el feminismo, ante esta situación que les he intentado retratar, es vital que cobremos conciencia de nuestro papel histórico. Que la reacción del enemigo en esta provocación que les quiero lanzar de que el ascenso de la ultraderecha, este violento ascenso de la ultraderecha puede ser entendido como respuesta a la amenaza que les representa el movimiento de mujeres. Quiero que nos tomemos eso en serio y que esa reacción violenta nos dé testimonio de la potencia antagonista que representamos y del alcance que representamos. Y creo que por eso hoy más que nunca es importante que el feminismo rebase el rasero de aquel feminismo que había sido exitosamente incorporado al capitalismo buenavista, emblemáticamente representado por los demócratas en Estados Unidos. Es decir, debe superar todo lo que se había engullido la narrativa del sistema hegemónico. ¿Qué se había engullido? Se había engullido cierta incorporación de demandas de la diversidad, cierto ecologismo y sobre todo
el feminismo de los techos de cristal. El sistema había logrado incorporar, sin que eso lo pusiera en riesgo, cierto discurso de la diversidad, cierto discurso ecologista. Después, materialmente, seguían siendo igual de heteronormados, igual de extractivistas e insustentables, igual de discriminadores, etc. Pero por lo menos narrativamente había abrazado ciertas causas de la diversidad, cierto ecologismo y la idea de cierta igualdad sustantiva de las mujeres, que en realidad tenía que ver con este techo de cristal. Todo lo que ahora llaman woke, todo lo que ahora llaman woke. ¿Por qué? Porque desde la exacerbación, que ya no necesita revestimientos ideológicos, pues hasta eso está mal, ¿no? De la misma manera que la Alemania nazi rompió con el igualitarismo del proyecto capitalista moderno hegemónico en la época, ¿no? Entonces, ¿cómo cobramos conciencia de que ya no podemos estar en el rasero de lo que habían incorporado, de la incorporación narrativa y discursiva de estas demandas puntuales, ¿no? Pues creo que hasta que hoy más que nunca necesitamos de un feminismo decididamente interseccional. El feminismo interseccional teóricamente es un feminismo que aparece en la década de los 80 en Estados Unidos, y que es icónicamente representado por la obra de Kimberly Crenshaw y poco después de Angela Davis, con esta idea de mujer, raza y clase, ese clásico en el que demuestra que cuando hablamos de mujeres sin apellidos generalmente estamos hablando de mujeres blancas burguesas. Pero en realidad el feminismo interseccional no nació en los 80s. En los 80s hubo como una especie de resolución teórica que lo expresó como en disputa con otros feminismos, como respuesta al feminismo liberal, como respuesta al feminismo radical. En realidad el feminismo de principio fue interseccional. Y les quiero, voy a tomar una pastillita porque ya se me secó la garganta de tanto hablar. Acá tengo agua, O sea, aquí la provocación que les quiero lanzar es, para seguir el hilo, ante el tamaño de desafío que tenemos de frente, el feminismo tiene que cobrar conciencia de su responsabilidad e importancia histórica, ¿no? De su alcance, por él. ¿Cómo lo hacemos? Rebasando el rasero del feminismo que había sido exitosamente incorporado con los mecanismos de reproducción del sistema, que nos está llevando al borde del abismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo rebasamos ese rasero? Volviéndonos a comprometer con la vocación interseccional del feminismo, que nació con el feminismo antagonista. Acá lo que les quiero invitar a pensar es que no nació en los 80s, ahí, reitero, adquirió formulación teórica, ¿no? Pero les quiero compartir, por ejemplo, dos postales. Una postal que nos dibuja de cuerpo entero la intersección género-racialización, que ya estaba presente en 1851, cuando una exesclava, Suyumer Truth, se levantó en una conferencia por los derechos de las mujeres, protestando porque no dejaban que hubiera oradoras negras, y levanta el brazo y dice que ¿acaso yo no soy una mujer? Yo tengo el brazo de un trabajador, de un esclavo, no soy la mujer blanca, privilegiada, que está en la lucha por los derechos de las mujeres, pero soy una mujer, ¿no? Interpelando pues al concepto de mujer sin apellido, ¿no? Eso que después Angela Davis dirá, mujer sin apellido es igual a mujer blanca burguesa. Y otra postal aún quizás más potente por los alcances históricos que tuvo, que tiene que ver con lo que yo denomino la historia roja del 8 de marzo, que ahora es morada, por suerte es morada, el 8M hoy es muy morado, ¿no? Y qué bueno que es morado porque pues hace poquito era muy rosita, ahora no, era el día en que nos mandaban chocolates, flores, para la mitad más linda del planeta, etcétera, etcétera. Entonces, digo, ya se volvió morado y volvió a adquirir con mucha identidad política antagonista y rebelde con ello. Pero en realidad el 8M nació bien rojo, ¿no? Y eso nos habla de un momento en el que la intersección clase-género estaba planteada mucho antes de la formulación teórica del feminismo interseccional. El Día Internacional de la Mujer nació por acuerdo del Internacional de Mujeres Socialistas,
de 1910 reunidas en Copenhague dijeron que se necesitaba una jornada de lucha por el sufragio femenino que les arrancara a las mujeres burguesas esta demanda y utilizara la demanda por el voto femenino como una herramienta de politización en clave revolucionaria y anticapitalista. En 1914 fue la primera vez que se convocó a una jornada internacional en un 8M, recordando una manifestación a mediados del siglo XIX en Nueva York, en la que en un 8M, en un 8 de marzo, fueron brutalmente reprimidas obreras de la industria textil, causando muchas víctimas mortales. Recuperaron la fecha de esa represión policíaca al movimiento obrero de las obreras textiles neoyorquinas y a partir de ese momento todos los 8M empezaron a ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y con esa bandera salían a marchar. Salían a marchar no por el rasero de las demandas del feminismo burgués, sino sabiendo que la politización antagonista de las mujeres era importantísima para la consecución de la revolución proletaria en ese entonces. Y fue tan así que fue un 8M de 1917, el día que arrancó el proceso revolucionario de la Revolución Rosa. Ese proceso pasó a la historia como la Revolución de Febrero, ¿cierto? Fue la revolución que derrocó al zar y después ya llegó el momento de la Revolución de Octubre con el protagonismo del partido bolchevique. Pero en realidad eso arrancó el 23 de febrero en el calendario juliano, que era el que regía en la Rusia de la época. El 23 de febrero corresponde en el calendario gregoriano al 8 de marzo. Y un 8 de marzo, con la oposición incluso del partido bolchevique, las mujeres rusas salieron a marchar en seguimiento a este acuerdo de que todos los 8 de marzo las mujeres saldríamos a marchar. Y eso fue lo que arrancó la Revolución de Febrero. La Revolución Rusa la empezaron las mujeres, solo que la propia historia de la Revolución de Octubre después invisibilizó y las borró como nos borran de todos lados. Y entonces, si nosotros vemos a Suyumer Truth en 1851, vemos a las mujeres rusas dando inicio a la Revolución de Febrero, un 8 de marzo en 1917, pues vemos en realidad que el feminismo nació interseccional. El feminismo antagonista, que puso en riesgo la continuidad del sistema, nació interseccional. Hoy, más que nunca, tenemos que reafirmar ese compromiso. Porque de no ser interseccional, hemos visto, ha sido verdad, plenamente incorporable a la reproducción del sistema, y en los momentos en los que el sistema necesita exacerbar su misoginia, su racismo, desavanzan todo lo que el feminismo de a poquito había avanzado. Y si no, pregúntenle a las mujeres de la Argentina de Milei. Termino con esta triple idea. Afianzarnos en el feminismo interseccional como una veta de esperanza ante este escenario horroroso que les intenté dibujar al principio, nos exige al feminismo 3 deslindes. Uno, que ya argumenté suficientemente, creo, un deslinde del feminismo liberal que ha sido funcionalizado y funcionalizable al capital. El feminismo de los techos de cristal. Me quedo aquí con la idea del manifiesto feminista del 99%, que plantea que cada vez que una mujer rompe un techo de cristal, hay muchas mujeres precarizadas que barren los vidrios que quedaron en el piso. Entonces, primer deslinde ante el feminismo liberal del techo de cristal. Segundo deslinde, que nos cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque estamos contra la pared, porque la violencia contra las mujeres nos tiene completa y absolutamente a la defensiva. Necesitamos deslindarnos, necesitamos tener la sofisticación teórico-política de deslindarnos de la deriva punitivista del feminismo. ¿Por qué? Porque el punitivismo, la idea del que me la hizo, me la paga, en realidad invita a que el Estado active mecanismos represivos a clases precarizadas, a personas racializadas. Esto ya pasó en el Estados Unidos post-abolición. El Estados Unidos post-abolición fue un Estados Unidos en el que el mito del violador negro sirvió para justificar al Ku Klux Klan, una deriva punitivista del que me la hace, me la paga, pero que activa en ese momento, por ejemplo, un mecanismo racista de violencia brutal contra las personas racializadas. Y hoy día el feminismo carcelario le cae en la trampa de activar mecanismos represivos del Estado que actúan
contra los precarizados, racializados, en nuestro nombre, que eso es lo peor. Entonces hoy más que nunca, no en nuestro nombre. Y por último, el feminismo se necesita, es urgente, y la situación exige deslindarnos de la transfobia. Nos exige caminar codo a codo contra el movimiento LGBTQ y más, porque es uno de los movimientos que de manera más potente cuestionan el pacto heteronormativo. Hoy más que nunca el feminismo tiene que abrazar todas las formas de amar y ser, y por lo tanto debemos abrazar todas las causas de la libertad y de la diversidad sexogenérica. Entonces, pues nada, con este triple deslinde del feminismo liberal, del punitivismo y de la transfobia, me parece que es un buen punto de arranque para que un feminismo interseccional nos ponga un horizonte de posibilidad que cambie el guión de esto que se antoja como el fin de una época. Y ya, gracias. Muchas gracias, excelente exposición. Realmente estamos muy contentas. Y pasamos a la ponencia del maestro Miguel Flores. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Antropología por la UNAM. Es docente adscrito a la Coordinación de Seguimiento y Evaluación del Área Interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma universidad, así como profesor de asignatura de la Facultad de Ingeniería. Ha colaborado como docente en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, así como en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en distintos planteles. En la actualidad imparte en materias relativas a los estudios de género, las masculinidades, las disidencias sexogenéricas y la crítica a la modernidad. Le paso el micrófono. Oli, buenos días a todas, todos por acá. Primero que nada, deseo agradecerle aquí a Betsaida Maldonado por crear estos espacios que son muy necesarios para poder pues dialogar afectivamente, para poder intercambiar ideas que nos atañan, ¿no? Que finalmente necesitamos colocarlas con urgencia. Concuerdo el 100% con lo que Tere acaba de mencionar. Lamento también de antemano haber llegado un poquitín tarde, pero me perdí. Casi no pasa en Ciudad Universitaria, ¿verdad? Pero bueno, yo he preparado algo más de carácter leído. Voy a tratar de que no suene tan leído, se los prometo. Pero bueno, yo quisiera aperturar la premisa, ¿no? Aperturar con la premisa de sobre si acaso la modernidad alguna vez nos ha habilitado algo distinto a las debacles históricas desde que implantó su proyecto civilizatorio en nuestro continente, por ejemplo. O qué tal en lo que hoy llamamos África, ¿no? O qué tal, por ejemplo, en esas no Europas que resistieron y resisten cuando pueden a la homogenización y al borramiento, ¿no? O sea, esta es una deriva y una provocación, así como Tere lo colocó al principio, que les quisiera yo dejar. Y con estas reflexiones deseo comenzar esta ponencia que intitulé algo que ya de alguna manera ya había empezado a trabajar en una de las asignaturas en las que estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es Género y Masculinidades. Se llama, chistosamente, Un hechicero lo hizo, masculinidad, hiperstición y futuridad. Esta premisa la saqué de una serie animada que muy bien espero que conozcan, y si no es porque yo estoy muy viejo, que es Los Simpson. Es un hito sin lugar a duda noventero, ¿no? Ahora sí que, como dice el meme, que ahora usted de su generación coloca por ahí, ¿eres así de old? ¿Eres así de ruco? Así, pero sí, yo sí soy bien ruco en ese sentido, ¿no? O sea, en el especial de Noche de Brujas 10 de Los Simpson, durante el segmento Desesperadamente Buscando a Sheena, aparece animada la actriz Lucy Lawless, quien entre 1995 y 2001 protagonizó una serie llamada Sheena la Princesa Guerrera. ¿Alguien la topa? No sé si alguien la topa. Ah, perfecto, entonces no estoy tan rudo. Dice aquí, protagonizó la serie de televisión Sheena la Princesa Guerrera, un hito de la cultura pop anglófona y representante de una ola de heroínas y superheroínas de los años 90, caracterizadas por historias complejas y profundidad dramática, como lo fueron Buffy Summers de Buffy la Cazavampiros o Dana Scully de Los Expedientes X.
Las nombro porque todas ellas me inspiraron en la niñez y en la adolescencia. Mis referentes heroicos, de hecho, no eran hombres, eran mujeres. Por ello sufrí bastante bullying, dado que estas figuras pues no eran lo suficientemente masculinas al parecer. Y también cabe mencionar que todas ellas fueron personajes imaginados, escritos y creados por otros hombres, lo cual nos habla del peso que la filósofa, de lo que la filósofa Amparo Moreno Sardá llama el arquetipo viril del pensamiento o del sistema de pensamiento androcentrado, ¿no? Para ilustrar la primacía de los hombres en todos los espacios de la producción de imaginarios sociales. En este episodio referido, Lucy Lole se dirige a los fanáticos de una convención de ciencia ficción y se encarga de aclarar una y otra vez que Sheena no es ella, que esta se trata de un personaje ficticio. En ese momento uno de los personajes que lo han de conocer es el personaje del profesor Frink. Le pide una rendición de cuentas a Sheena, a la banda, sobre lo ocurrido en uno de los episodios de esta serie de La Princesa Guerrera, en alusión a la forma en la cual los guionistas de la serie dejan cabos sueltos y agujeros argumentativos incongruentes e inexplicables. La actriz replica que cuando ese tipo de cosas ocurren es porque un hechicero lo hizo, ¿no? Esta pequeña frase ha reverberado muchísimo en mi imaginación memética, desde que estaba chiquito, evidentemente, y que sin cesar desde aquellos tiempos nos sirve perfectamente para ilustrar el estado de cosas que hemos venido a poner por acá sobre la mesa. Este dispositivo narrativo al que Sheena, la princesa guerrera, aludió de manera irónica, se le llama Deus Ex Machina, y bien, si bien su etimología significa Dios salido de la máquina, este proviene del teatro griego antiguo, donde se refería a una técnica teatral en la que un personaje, a menudo un dios, aparecía en escena mediante una máquina, como en una grúa, para resolver un conflicto complicado o para proporcionar una solución inesperada en el desenlace de la trama. En el contexto semántico de esta frase y del dispositivo narrativo más actual de cómo se utiliza, la expresión refiere a una agencia superior cuya intencionalidad mueve los hilos de la historia, de manera que los acontecimientos ocurren de manera misteriosa y milagrosa, y así, de modo que dan solución abrupta o inesperada a un conflicto, especialmente si dicha solución parece artificial o poco convincente. La técnica es generalmente criticada en la literatura y en el cine por ser vista como una manera de evitar el desarrollo lógico de la trama o de los personajes. Creo que a estas alturas tampoco resulta tan fortuito el lugar que toma la alusión a un señor creador omnipotente, en las derechas, en las explicaciones de grupos políticos organizados que en muchos casos, como el que toma lugar en el episodio citado en esta serie animada, podemos denominar fanáticos con justa razón. La palabra fanático, de hecho, proviene del latín fanaticus, que significa perteneciente al templo. Originalmente fanaticus se refería a alguien que estaba inspirado o poseído por un dios, o en un estado de fervor religioso. Con el tiempo, el uso de la palabra sabemos que ha ido cambiando y en la actualidad fanático puede referir a una persona que pues le gusta Taylor Swift, le gusta la música, le gusta el deporte, le gustan muchísimas cosas. Es decir, hay un tema de devoción excesiva, de una muestra de devoción excesiva. Pero me parece que hay un paralelismo bastante interesante, bastante elocuente entre la relación de amor devocional entre el fanático y el ídolo. Un hechicero lo hizo, se refiere a una persona es una frase obligada para entender tan solo la mitad de la mecánica de operación contemporánea de las derechas y de la forma en la que captan a sus seguidores. En mi análisis, la metáfora del hechicero refiere propiamente al tipo de mecanismo que ha implementado la propaganda política en la transición de la superstición a la hiperstición, noción denominada así por uno de los filósofos del aceleracionismo, que curiosamente después se volvió de derechas, Nick Land, en colaboración con la Unidad de Investigación de Culturas Cibernéticas, por sus siglas en inglés CCRU, cuya conceptualización describe el efecto de las ansiedades culturales muy reales sobre el futuro. De acuerdo a la CCRU, las supersticiones no son para la modernidad más que creencias falsas, son actos de fe, mientras que las supersticiones, dada su existencia como ideas, hacen que las cosas en las que se cree funcionen de manera retroactiva como causales de crear o modificar materialmente la propia realidad. Es decir, son ficciones especulativas sobre el futuro, que al percibirse como reales en el presente, en el cumplimiento de X aspectos de realidades performativas, condicionan las elecciones que moldearán sobre sí ese mismo futuro.
Ahorita lo explico más desmenuzado. Pero la función de la hiperstición quedará más clara así cuando analicemos más allá de la caracterización de la derecha, cómo las facciones políticas se aprovechan de una coyuntura histórica para producir un futuro prefigurado por la trayectoria aparentemente inherente del proyecto civilizatorio. Hablar de derecha y de derechas en plural nos obliga en primera instancia a situarnos en coordenadas prehistóricas lejanas, situadas en una Francia que se debatía entre cómo reordenar el poder. Sabemos que ambas, izquierda y derecha, toman su nombre de la división de posiciones en la Asamblea Legislativa, donde los primeros eran encabezados por los jacobinos, quienes abogaban por la abolición de la monarquía, y para tales efectos no tuvieron en reparos de hacer uso de la violencia, de lo que hoy podríamos llamar una política hasta extremista, ¿no? Y del otro lado, a la derecha, teníamos a los girondinos, quienes apelaban a la permanencia de una monarquía constitucional. En su mayoría eran pertenecientes a la burguesía provincial y por tanto sus intereses se enmarcaban en la perpetuación de privilegios para el sector de la sociedad no perteneciente a la nobleza, que estaría más favorecido de limitarse a la intervención del Estado tanto en la economía como al respecto de la propiedad privada. La derecha propiamente dicha se va a consolidar como un bastión político que va a llevar el germen de la moral conservadora a la reconfiguración de la ética de lo público, que en ese momento no solo sentó las bases de la Primera República Francesa, sino también posteriormente de los estados fundados en el contrato social. Cabe resaltar que algunas de las causas atribuidas al estallido de la Revolución Francesa fueron el acelerado aumento de la población junto con las limitaciones derivadas de la falta de financiamiento suficiente para la deuda pública. En la interpretación histórica, esto provocó una crisis económica, un incremento en el desempleo, un alza en los precios de los alimentos. No sé si les suena más o menos esta realidad, ¿no? Como estas crisis cíclicas que produce el mismo capitalismo. Y si bien Francia vivía una situación de inestabilidad política insostenible, es importante para esta ponencia mencionar la función que la frase "un hechicero lo hizo" tiene al enunciar, por ejemplo, el lugar que tuvieron los panfletos, que señalaban a la reina María Antonieta como figura que a los ojos del grueso de la población representaba por demás un estilo de vida conspicuamente ostentoso y claramente contrastante con las condiciones precarias del 99.9% de la gente. María Antonieta se convirtió en el blanco de la antipatía cortesana, pero también de animadversión popular, siendo señalada por su extravagancia, vanidad e influencia sobre el rey en favor de los intereses austriacos. Los panfletos analizados por la historia Chantal Thomas destacan cómo la corte y la política francesa, bajo la influencia de María Antonieta y su círculo cercano, adquirieron un carácter feminizador, es decir, de infiltración de lo femenino en el campo masculino de la política cortesana. De ahí que Camille Desmoulins, propagandista de la Revolución, haya considerado necesario recuperar las antiguas leyes que establecían la imposibilidad de las mujeres para ser reinas. Este fenómeno generó una fuerte reacción misógina entre los revolucionarios masculinos, quienes no dudaron en equiparar a la reina con mujeres revolucionarias de distintas posturas ideológicas, tanto de derecha como de izquierda. Pensando, por ejemplo, y para prueba de ello está la ejecución de María Antonieta con su muerte en la guillotina, que nada difiere al asesinato de Hollande de Bush, menos de un mes después, usando el mismo mecanismo de la guillotina. Sería muy extraño, creo que en este foro, que no les suene el nombre de Hollande de Bush, pero por si acaso vale la pena recordar que Hollande de Bush es considerada una precursora del feminismo ilustrado, que luchó activamente durante la Revolución Francesa, y cuya ejecución en la guillotina mandó un mensaje claro a todas las mujeres, recordándoles su lugar moral y político en una situación de repartición del poder patriarcal. Sin embargo, quienes pusimos un poco de atención a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, notamos cuán paradigmático sigue siendo el valor histórico, ¿no? Atribuido a una y a otra en la actual democracia francesa. Es decir, pudimos atestiguar de manera sincrónica tanto el enaltecimiento al valor de Hollande de Bush mediante la revelación de una escultura suya frente a la Asamblea Nacional, como el envilecimiento y resentimiento nacionalista hacia la reina, cantando un fragmento de "Ah, ça ira", una canción política entonada por los revolucionarios franceses como preámbulo al acto de la banda de death metal Gojira. Es decir, aparece ella decapitada cantando esta canción y me pregunto cómo se llama la obra.
¿no? ¿Cómo se llama la obra de lo que estamos atestiguando en las Olimpiadas de 2024? Yo le diría, de momento, igualdad, fraternidad, libertad e hipocresía, ¿no? Citando al antropólogo Joan Vendrell, quien a su vez retoma el análisis de historiadoras e historiadores, María Antonieta se convierte entonces no solo en un agente de feminización y por lo tanto por medio de la irracionalidad de la decadencia de la monarquía francesa, sino incluso en una impostora del título real, por no hablar de su extranjería. Como bien analiza Vendrell, esta percepción de una aristocracia feminizada estaba ya prefigurada literariamente, por lo menos desde una década antes de la ejecución de María Antonieta, en el personaje del vizconde de Valmont, perteneciente a la novela epistolar Las amistades peligrosas, de la cual se han hecho miles bueno, no miles, pero sí por lo menos unas decenas de adaptaciones en el cine y en el teatro, escrita por Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos, cuyos atributos refieren a una estética aristocrática donde Vendrell reconoce que, y aquí abro comillas, los hombres cuidan su aspecto hasta en sus más mínimos detalles. Se maquillan, se pintan los labios y añaden otros adornos a su rostro, que sustituyen la espada por un espadín, que visten ropas de vivos colores y camisas con encajes, que llevan pelucas empolvadas y van perfumados. Cierro comillas. En este sentido, un hechicero lo hizo. Representa una artimaña retórica que busca brindar respuestas simplonas a situaciones complejas, donde la respuesta simplona funciona eufemísticamente a través de chivos expiatorios como causa de todo lo que en apariencia está mal. El caso de María Antonieta solamente es el corolario del silenciamiento histórico perpetrado contra mujeres, disidencias sexuales, de género y religiosas que tomaron lugar desde cuando menos 5 siglos antes, empezando por la persecución de los movimientos heréticos, entre los que destacan el exterminio cátaro a lo largo del siglo XIII, o el popular juicio de herejía contra Juana de Arco al principio del siglo XV, quien con 19 años fue quemada viva en la hoguera por llevar ropas de hombre, por actuar como hombre, por haber dormido en la misma cama con Catherine de la Rochelle por 2 noches sucesivas y por haber participado en celebraciones tildadas de paganas ante el árbol de Nuestra Señora de Domremy, donde había un manantial al que los campesinos iban a menudo para curarse de las enfermedades. Ni hablar de los miles de juicios de brujería o a la recursividad retórica al bestialismo, al canibalismo y a la sodomía atribuida a los habitantes de nuestro continente, ¿no? Tal como han denunciado tantas investigaciones desde horizontes feministas, antirracistas y descoloniales. Es decir, lo de que un hechicero lo hizo va mucho más allá de las derechas, creo que de momento lo podemos ir por lo tanto por ahí. Tiene que ver con la preservación de regímenes epistémicos dominantes, por un lado, en cada época. Trátese de la Edad Media europea o de la modernidad colonial implantada en nuestro continente, y por tanto estos recursos no son exclusivos ni de la derecha ni de la izquierda, quienes también han echado mano de ellos. Voy a tomar un poco de agua porque ya no sé qué. A través de esta breve revisión histórica, me atrevo a aseverar que el proyecto civilizatorio impuesto en los territorios que a partir del siglo XV comienzan a denominarse oficialmente Europa y que se impone a partir del siglo XVI en los territorios que después nombraron América, se trata de un proyecto imperial de masculinidad, cuya escala potencialmente global se confirmaría siglos después y cuya intensidad e impacto represivo se irían modulando en función del aparato democrático. Es decir, que la disputa entre izquierda y derecha en la Francia del siglo XVIII fue esencialmente la de crear un modulador sobre este patrón imperial de poder, cuya característica eminente debía preservarse masculina, y frente a ello lo que hemos aprendido en este tour histórico tiene que ver con el proceso de acumulación originaria del capital emocional, basado en el trinomio amor, odio, miedo. Hemos de reconocer, como lo hace la socióloga Sara Ahmed, tenemos otro precedente ahí, Frantz Fanon, por ejemplo, cuando habla de las zonas del ser y del no ser. Bueno, Sara Ahmed va a retomar esta teorización para hablar en su política cultural de las emociones cómo el amor se produce de manera profundamente identitaria hacia lo propio, hacia la constitución aparentemente ontológica de lo que es uno frente a lo que no se es. En su análisis, el miedo sería esta circulación emotiva hacia lo que parece allá lejano, pero se acerca lenta y amenazantemente hacia sí, el futuro en realidad. Mientras que el odio se trata del afecto de rechazo perfectamente racional hacia lo que ya es cercano, hacia lo inminente, hacia lo que ya está haciendo, ¿no? En este sentido, lo que ya está haciendo es lo femenino y lo que está por ser es lo feminizado.
Este trinomio afectivo constituye en sí la explicación sobre la cual descansa la invención del enemigo, el hechicero, por parte de la extrema izquierda y de la extrema derecha, ante la amenaza latente o inminente disolución de la identidad propia. La mujer, el travestismo, el homosexual, el indio, el hereje, el pagano, el diablo, el monstruo, el esclavo, el migrante, el extranjero, el musulmán, el judío, la persona trans. Ante tales presencias ominosas, lo único que podemos amar es a nosotros mismos y a los que son iguales o afines a nosotros. Es decir, detrás de esta alterización radical subyace un sustrato innegablemente familista, monoamoroso y monógamo, que comienza a existir ya con la narrativa cristocéntrica de la Sagrada Familia en la persecución por el rey Herodes, pero que encuentra su materialidad subjetiva en realidad en el paulinismo del siglo I, donde el apóstol San Pablo de Tarso, enuncia la expectativa escatológica del juicio final y cuya influencia sobre el libro del Apocalipsis de Juan, escrito aproximadamente hacia finales del mismo siglo, es innegable. Vemos así que desde una indagación sobre teología política, dos elementos sin los cuales ni la izquierda ni la derecha podrían existir en sus acepciones modernas son el amor prototípicamente crístico, familista y su obsesión progresista futurista, en relación con un tiempo venidero mejor para los creyentes y peor para los filisteos y pecadores. Es en el intersticio donde lo femenino y la feminización se ve como una amenaza a los valores tradicionales, y es justo donde el feminismo, las epistemologías queer y trans pondrán el acento en la segunda mitad del siglo XX. Primero, reconociendo que el núcleo de la operación de toda reproducción social, en toda la historia, en todos los momentos del mundo, requiere de la heterosexualidad. Y en segundo, nombrando que esta heterosexualidad se vuelve una camisa de fuerza cisgenérica para ellos y para ellas, donde el mínimo cuestionamiento de la autoidentidad de género y sexual pone una tentativa de transgresión que el sistema de reproducción social moderno, capitalista, colonial y patriarcal, no puede darse el lujo de afrontar, pues es esa libertad de mostrar un ligero cuestionamiento al orden económico y moral, supone una degradación, un declive y por tanto una amenaza a la vitalidad en sí misma del sistema. ¿Cómo se va a sostener el sistema sin heterosexuales? ¿Cómo le vamos a permitir a las mujeres abortar? ¿Cómo vamos a dejarles a ellos y a ellas que se asocian legalmente con los y las de su misma constitución fisiológica si no pueden procrear? Si el capitalismo necesita niñas, niños, niñas, que crezcan como hombres que se unan al proletariado, necesita mujeres que ejerzan de esclavas domésticas y que tengan más bebés, y que ambos cumplen como contribuyentes fiscales. Hasta ahora hemos establecido una analogía entre el mecanismo de propaganda en contra de lo femenino y los procesos de persecución y acallamiento de las disidencias que han amenazado las formas de la política masculina con su feminización. De este modo vemos cómo han fungido a modo de mecanismo analógico de un dispositivo todavía mayor, todavía más grande, a través del cual la hiperstición proyecta sucesivas crisis de masculinidad en los distintos presentes, como progreso hacia una futilidad apocalíptica que siempre se ha podido evitar. Es decir, cuando estamos hablando, o al menos en mi interpretación, cuando estoy hablando de las crisis sucesivas que el mismo capitalismo promueve, estoy hablando también de las crisis de masculinidad sucesivas. O sea, crisis del capitalismo o las crisis que va a imponer el capitalismo van a ser crisis también de la masculinidad. Y entonces es la evitabilidad prefigurada de la desaparición de este proyecto de masculinidad la que siempre triunfa por encima del apocalipsis. Y ya en el siglo XX nos toca ilustrar brevemente esta mecánica a partir de cómo lo femenino logra que miedo y odio se toquen en sus extremos izquierdistas y derechistas. Si bien sabemos que los movimientos conservadores organizados que terminaron por conformar lo que podemos llamar el prototipo de la extrema derecha en la primera mitad del siglo XX, como fueron el fascismo en Italia, el falangismo en España, el nazismo en Alemania, hay una reacción curiosa por parte del comunismo y del anticomunismo americano a lo femenino y a la feminización, de la que poco se habla en realidad. Irónicamente, la idea de la despenalización de la homosexualidad nació con la lucha burguesa de la Revolución Francesa, irónicamente. Salud. Gracias. Sin embargo, tanto la demanda de despenalización de la homosexualidad como la del aborto fueron asumidas por los partidos obreros marxistas, tal como el Partido Socialdemócrata de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial y el Partido Bolchevique en Rusia después de la Revolución del 17. Esto se extendió después en la Rusia bajo Lenin con la adopción del primer Código Penal soviético en 1922 y con el ascenso de los nazis al poder en Alemania en enero del 33,
el delito de sodomía fue reintroducido en el estalinismo en marzo de 1934. Y estuvo asociado con medidas que en 1936 prohibieron el aborto, vinculándolo junto a la homosexualidad con el fascismo. Esto también tuvo repercusiones en los movimientos obreros y estudiantiles de los años 60, donde las facciones marxistas, estalinistas y maoístas veían en la homosexualidad un comportamiento típicamente burgués que había que erradicar. En contraste, en el Tercer Reich, el aborto fue usado como una herramienta más de represión y de control racial. La prohibición del aborto y de la homosexualidad, a la llamada raza aria, se debía a una motivación ideológica basada en el racismo científico, más que objetivos o objeciones puramente morales. Los nazis querían aumentar la tasa de natalidad para conseguir un ejército poderoso en previsión de las necesidades del Führer. Sin embargo, el aborto por razones de salud racial no debía considerarse delito. La mujer podía abortar en cualquier fase de la gestación porque eso repercutía en el bien de Alemania, eso es lo que se creía, ¿no? Mientras que para las mujeres asumidas como arias, la prohibición al aborto llevó a la promulgación de la pena de muerte en 1943. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, tanto la propaganda comunista como la anticomunista emplearon el pretexto del aborto como el de la homosexualidad para expresar la amenaza latente. El macartismo en Estados Unidos reforzó la idea del terror lila en los años 50, cuando se afirmó que la homosexualidad era un riesgo para la seguridad nacional, y se asoció de facto al comunismo con la homosexualidad. Un tratamiento similar tuvo la propaganda anticomunista en Estados Unidos desde tiempo atrás con respecto a la idea de que las mujeres soviéticas eran brujas que comían y mataban bebés. De tal manera que vemos que la vuelta al conservadurismo tampoco es ni de lejos algo que caracterice a la derecha organizada de manera exclusiva. Ambas, izquierda y derecha, se pretenden a sí mismas como doctrinas de amor. Aunque su forma de entenderlo y llevarlo a cabo a menudo pueda coincidir en sus extremos, como bien nos muestra el paralelismo histórico entre la política de terror jacobina, la centralización del poder y la justificación ideológica en favor de un supuesto bien mayor, con muchas de las acciones llevadas a cabo en los regímenes totalitarios como el comunista o el nazi. Recordemos el hecho de que los extremos de las derechas y de las izquierdas se toquen, no significa que los matices no importen. Ambas, izquierda y derecha, pueden hacer un uso discursivo que ya he descrito prototípicamente crístico y paulino, de la esperanza, de la utopía y del amor. La forma en que ambas suelen instrumentalizar la economía afectiva del trinomio amor, odio, miedo es harto diferente en realidad, pues mientras para la izquierda el odio se potencializa hacia la inmoralidad de la distribución desigual de la riqueza y el miedo se opera a partir de la regresividad en materia de derechos alcanzados, la derecha actual operativiza la esperanza para el 1% más rico. Moviliza el imaginario de la distopía a partir de usar otredades feminizadas como chivo expiatorio, para hacer proliferar el miedo a la completa disolución de la identidad religiosa, cultural, nacional, lingüística y sexogenérica. Es decir, los discursos de la derecha acercan el miedo al odio, o en otras palabras, hacen que una versión apocalíptica del futuro venga al presente. Sin embargo, creo que requerimos un desarrollo más profundo sobre la configuración de la extrema derecha del siglo XXI para entender la diferencia eminente de matices. Me parece entonces que es importante mencionar cómo podemos ir conceptualizando la noción de crisis de la masculinidad. Con ejemplos antropológicos pienso en la etnografía de Pierre Clas, una etnografía clásica que hizo, me parece fue en los años 60, con los guayaquís, con los grupos guayaquís de lo que hoy es el Paraguay y el Uruguay, bueno, esos latitudes. Entre las cosas que Pierre Clas, este antropólogo, va a encontrar es que no hay pena mayor para un hombre que el quedar soltero. Y lo mismo va a encontrar Lévi-Strauss con los Bororo, ¿no? La peor pena que puede enfrentar un hombre es quedarse soltero, porque al quedarse soltero significa que no va a poder no solamente sobrevivir, sino que tampoco va a poder dejar descendencia. Con esto quiero traer a colación un tema que me parece fundamental para poder entender la crisis de la masculinidad más ampliamente en el sistema capitalista. En el momento en el cual las mujeres son incorporadas de manera masiva al mercado de trabajo oficialmente, porque no es que las mujeres nunca hubieran estado exentas o fuera del mercado de trabajo, pero cuando finalmente tienen esta posibilidad de trabajar a partir de los años 50 y 60, cuando vemos el auge de esta ola del feminismo en Estados Unidos y en Europa, hay un momento de quiebre en los hombres donde finalmente se están preguntando por qué están siendo excluidos.
hay una rebatinga, digamos, están luchando como gatos panza arriba para ver qué pueden hacer para recuperar o mantener algo de lo que se les ha dicho que es tradicionalmente su masculinidad. ¿Cuál será entonces el lugar de los hombres a partir de esto? Porque finalmente las mujeres, a partir de la influencia de los movimientos feministas, como bien ya Tere lo ha referido, muchas mujeres van a decidir no solamente no quererse casar y no tener hijos, sino que al mismo tiempo van a decidir no quererse asociar de ninguna manera, ni afectivamente, ni siquiera relaciones, o sea, ni socialmente con ningún tipo de hombre, ¿no? Entonces, esto genera posiblemente una reacción adversa, ¿no? Es decir, hay que pensar concretamente en cuál es la crisis de la masculinidad, ya avanzando hacia el siglo XXI, de los hombres en la actualidad. Es decir, venimos de estas genealogías. Tiene que ver con que nos presentamos ante una falta de conciencia histórica, ante un mercado laboral que está siendo confuso, ante problemas económicos, ante una falta de inserción en la vida social. Estamos viendo desplazamientos, estamos viendo que la digitalización ha invadido todas las instancias de nuestra vida cotidiana, y hay una preocupación también por el alza de los precios también en las juventudes. O sea, no solamente es una reacción por parte de los señoros, ¿no?, de la generación X y de los boomers, sino también entre los millennials y entre la generación Z. Estamos viendo esta preocupación de no poder costear el estilo de vida al cual el capitalismo aspiracionalmente nos tiene acostumbrados. Y luego viene el COVID-19 y el encierro, ¿no? ¿Qué significaron el COVID-19 y el encierro? No solamente para las mujeres, sino para los hombres, ¿no? Estas crisis también van acompañadas, por ejemplo, con crisis de natalidad en los espacios, en los países, del llamado primer mundo del norte global. Estas crisis de natalidad y las olas migratorias van a hacer que los hombres empiecen a crear teorías conspiranoicas, ¿no? Como la teoría del gran reemplazo, ¿no? Por ahí vamos a encontrar también una proliferación de estas teorías en foros de internet como el QAnon, ¿no?, en la cual se va a proliferar esta teoría que va a abanderar a las nuevas derechas o la derecha alternativa, donde lo que vamos a encontrar básicamente es la teoría del reemplazo del hombre blanco cis heterosexual por el hombre migrante y musulmán, por ejemplo, o del hombre migrante latinoamericano en los Estados Unidos. Tiene que ver con un tema eugenésico, sin lugar a dudas, y de cómo se está pensando el mestizaje a partir de las nuevas nociones que la genómica poblacional nos está brindando en torno a la raza. Y finalmente, aquí tiene que ver también, por supuesto, cómo la crisis de natalidad se vuelve también una postura de ciertas epistemologías queer, de ciertos movimientos de la diversidad y de la disidencia sexogenérica, como puede ser la teoría antisocial o las teorías antisociales queer, que lo que promulgan en una instancia es evitar la reproducción sexual a toda costa, ¿no? Dado que seguir colocando a los niños en el centro de la ecuación implica perpetuar el sistema capitalista opresivo del cual hemos estado hablando, o por ejemplo el pensamiento de Donna Haraway con respecto a dejar de hacer familia y crear otros nuevos parentescos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la noción o la mención de Donna Haraway es muy importante para pensar en estos pues traslapes entre el feminismo y entre las epistemologías queer. Vemos entonces que la hiperstición lo que va a producir, a diferencia con los mecanismos de propaganda anteriores, análogos, vamos a ver una analgesia y una parasitosis, una relación de oportunismo de las derechas a partir de la proliferación de estas teorías conspirativas en redes sociales, a partir del consumo de contenidos de temporalidad corta, de fabricación también de una verdad biológica, esto de repente las derechas y los comentarios anónimos en redes sociales mencionan como de sentirse algo que no se es, ¿no? Podrán sentirse suecos o noruegos, pero en realidad no lo son, así como para nombrar la misma realidad de las personas trans, por ejemplo, ¿no? El anonimato ha brindado también esta posibilidad de que se desclosete esta represión opinativa. Y también encontramos, es importante hacer otra mención aquí, creo que ya Tere lo delineó bastante bien en su intervención, con respecto a cómo van a ser las características o cuáles van a ser las características actuales de las nuevas derechas,
solamente por mencionarlas, pues las vamos a encontrar a estos sujetos en las filas de la administración pública, en jefaturas de Estado, como organizaciones partidistas en ascenso, como líderes de asociaciones religiosas ortodoxas, como sujetos anónimos en redes sociales, como microempresarios libertarios o multimillonarios abanderados en esta doctrina económica, celebridades y figuras políticas cuyas posturas extremas producen simpatías, tecnooligarcas y, por qué no, también algunos científicos. Las extremas derechas como la AfD alemana o la PVV en Países Bajos o la Vox en España o Fratelli d'Italia ofrecen a los hombres jóvenes respuestas simples porque hoy más que nunca se buscan explicaciones sencillas y de corta duración. Así es como la inteligencia artificial nos está acostumbrando, así es como TikTok también nos está acostumbrando a evitar, buscar y a darnos el tiempo, porque no hay suficiente tiempo para conocer a profundidad. El capitalismo nos está quitando el tiempo de vida efectivo. Y como lo reconoce el historiador Stephen Forti, estas afiliaciones políticas están operando con una gran familia a nivel internacional, es decir, están ofreciendo un tipo de membresía. Ante lo que estamos es un familismo antiglobalista frente a un multiculturalismo globalista. La ideología de género, la cultura woke, la islamización de la cultura occidental como prescripciones actuales son en realidad un preámbulo de algo que otras teóricos han mencionado en función de la petromasculinidad, que es esta masculinidad que tiene una obsesión parafílica casi con el desarrollo tecnológico, con la explotación de los minerales y de la tierra y la expoliación, que nos llevan incluso hasta narrativas muy actuales de la derecha como la colonización de Marte, ¿no? La masculinidad está en esta crisis que ya se veía prefigurando. Y me parece que como docente de ciencias sociales es crucial preguntarnos y colocar cómo el odio a lo femenino, es decir, lo que está en el presente, y el miedo a la feminización, es decir, el futuro que viene, nos habla de un régimen epistemológico donde se castiga hacer preguntas que remuevan el orden, ¿no? O sea, vemos como docentes, no sé si aquí a Tere o a Beth les ocurra, ¿no?, que cuando estamos dando clase nos damos cuenta que el estudiantado no sabe hacer preguntas, que se premia al estudiantado por el conocimiento que supuestamente sabe y no por la duda, ¿no? Y entonces esto promueve también un sistema meritocrático, pero a la hora de que llegamos a hacer la tesis no sabemos hacer preguntas de investigación, porque nunca supimos cómo hacer preguntas, porque nunca se nos dejó hacer preguntas, porque dudar y preguntar, venimos de una cultura donde dudar y preguntar se castiga, ¿no? Y sobre todo preguntar de ciertos temas, ¿no? Pensando en la sexualidad, en el erotismo, pensando en los temas tabús de nuestra sociedad. Entonces es creo que fundamental para evitar la estas metáforas de las cuales he venido hablando, aperturar la posibilidad de cuestionarnos, ¿no? Y para tales efectos, ya para terminar, creo que es importante regresar a la metáfora de un hechicero lo hizo, ¿no? Creo que un hechicero lo hizo, vemos en esta secuencia donde se hace patente la teoría performativa de John L. Austin, donde esta acción perlocutiva dada por China al decir un hechicero lo hizo es la del cierre del diálogo, la del convencimiento de su interlocutor sin pauta a un mayor cuestionamiento. Y cuando aquel intenta aperturarlo inmediatamente después con otra duda, ella lo calla, gritándole de manera tajante: ¡hechicero! Lo hizo el hechicero, como diciéndole: ya cállate, ya no preguntes más, ¿no? Analicemos aquí, me parece, estos componentes. ¿Qué era el personaje de Shin en los 90s, sino la consumación del ideal de fortaleza masculino y coraje guerrero en el cuerpo de una mujer bella? Nick Land y la CCR1 dicen que la cultura popular es una máquina generadora de identidad, que puebla el hiperplano con ficciones que reconfiguran la subjetividad colectiva. Es ahí donde la transición de la tecnología analógica a la digital posibilita que fragmentos de audiovisual de otros tiempos se conviertan en memes. La tecnología digital nos ofrece así el ensamblaje de hipersticiones que proliferan en la cultura digital, que se propagan a través de redes interconectadas mediante la participación activa de usuarios a una velocidad inimaginable. Entonces, en conclusión, yo les invitaría a que desaceleremos un poquito, porque la aceleración, los tiempos de aceleración que estamos consumiendo, como tal asevera Franco Bifo Berardi, contraen el tiempo, hacen entrar en conflicto el ciberespacio y el cibertiempo con la realidad vivida, y la conectividad, nos dice el autor, produce cronopatologías
ocasionadas por la exposición a torrentes de información avasallantes. En un mundo donde cada vez, o sigue siendo, desde aquellas épocas de los panfletos que atacaban a María Antonieta, un mundo donde la información sigue estando a cuentagotas, la información que podamos comprobar, la información que nos brinda un pensamiento crítico sigue estando limitada, es importante hacer más investigación y preguntarnos muchísimo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Miguel. Bueno, el tiempo es un verdugo, entonces nada más tenemos hasta las 12, ya son pocos minutos los que nos quedan. Prometemos invitarlos para otra ocasión para que podamos sobre todo intercambiar ideas. Nada más dejaría para una pregunta, si es que alguien quiere comentar, ya sea preguntar o comentar algo antes de ya retirarnos. Adelante, Rosario. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por su presencia aquí en la facultad. Y quiero preguntarle a Teresa, ante estos feminismos que en Europa les están llamando enemigos, el feminismo antitrans, porque parece que también, o sea, van avanzando muy rápido, igual que la derecha, ¿no? A mí yo estoy muy espantada con estos feminismos, con el feminismo blanco, el católico y este antitrans. ¿Qué hacemos? ¿Qué has pensado que tenemos que hacer desde la docencia? Por ejemplo, ahora con el 8 de marzo, en las redes sociales estaba lleno de chicas antitrans, ¿no? Feministas antitrans, que me espanta con lo que dicen, ¿no? Y en la universidad ya tenemos presencia LGBT. ¿Qué podemos hacer con esto? Creo que tenemos que hacer lo que muchas veces ha necesitado hacer el sujeto antagonista: claridad política y disposición para ganar el debate, donde se trate de ganar el debate. Y en ese ganar el debate creo que tiene que ver con no en nuestro nombre, y hasta dónde podemos debatir y hasta dónde simple y llanamente hay que deslindarse de y señalar prácticas que no nos ponen en el mismo bando, digamos. ¿Por qué digo que hay que debatir hasta donde haya que debatir? Porque, por ejemplo, por el lado del feminismo transexcluyente, hay que dar el debate para convencer a quienes podamos convencer de esas filas, porque hay mujeres que llegaron ahí desde una indignación auténticamente antagonista y auténticamente feminista, ¿no? Para mí el feminismo radical transexcluyente es una perversión de un proceso que tiene que ver con qué tan contra las cuerdas nos tiene el sistema. Y en ese sentido es un poco análogo al punitivismo. Y es una falta, es producto de una falta de claridad política que es utilizada por sectores reaccionarios y conservadores. Entonces creo que hay que dar el debate y hay que saber decir no en nuestro nombre, y hay que saber convencer a las compañeras que el otro día la colega Diana Fuentes lo dijo muy bonito, dijo que están intentando evitar, que para evitar que el patriarcado les entre por la ventana, están cerrando todas las puertas. Y ningún movimiento se construye cerrando todas las puertas y dejando a compañeras fuera. Entonces, creo que el transexcluyentismo y el punitivismo son los mayores peligros para el feminismo hoy en día, los mayores. Totalmente. Y que esos hay que combatirlos dando el debate, no cancelando el debate, porque hay que quitarles base social. Y esa base social se les disputa en el debate. Entonces, no cerremos espacios de debate en las redes. No, la funda de pronto cierra espacios de debate. Entonces hay que darles, porque les tenemos que arrebatar la base social y tenemos que ser capaces de decir no en nuestro nombre. Okay. Entonces creo que por ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos para posteriores actividades de la especialidad El género y la economía.
Muchas gracias. Gracias. Gracias.